Ya. Pero estamos viendo lo que son los ajustes, ¿no? Hemos visto que hay tres tipos de ajustes. Hay ajustes asientos o ajustes indeterminados y que son aquellos en los cuales, como son pares al azar, digamos, o sea, se toman al azar un agujero de un eje, puede darnos a veces con fuego y a veces puede darnos con interferencia. Entonces, a eso le llamamos un asiento indeterminado, que a veces puede salir con fuego. Aquí se ve, por ejemplo, si tomamos el asiento más grande con el eje más pequeño, entonces nos sale un fuego. Pero si tomamos el agujero más pequeño con el eje más grande, nos sale una interferencia. Entonces se ve que esto es al azar. Van a salir algunos con juego y otros con interferencia. Esto se llama indeterminado. Si siempre el asiento, el eje es más grande siempre que el agujero, por más que no tenga el agujero más grande, entonces eso va a ser un asiento fijo. Y aquí se ve, hay diferentes grados de fijeza, ¿no es cierto? Hay una interferencia máxima, hay cuando nos va a tocar interferencia máxima, cuando nos toque el eje más grande con el agujero más pequeño. Cota máxima del agujero con cota mínima cota máxima del eje con cota mínima del agujero, eso nos va a dar interferencia máxima. Pero si tenemos el eje más pequeñito, cota mínima del eje con el eje más grande, aquí vamos a tener interferencia mínima. Siempre va a ser más grande el eje, pero muy poquito, ¿no? Entonces hay diferentes grados de interferencia. Esto lo vamos a ver después cuando veamos la selección, cómo se elige un ajuste. Justamente por eso, porque hay distintos grados, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que como son parejas al azar, los asientos son al azar, entonces algunos van a salir más duros, más fijos que otros. Otros van a ser apenas más fijos. Si hacemos, por ejemplo, tratamos de hacer girar el eje en un asiento, el que si probablemente si nos toca el de interferencia máxima, no va a girar. Y si tratamos de hacer cuando es interferencia mínima, entonces va a tratar de girar el eje porque es muy poquita la interferencia, o sea que se generan eh, esfuerzos porque al entrar uno dentro del otro, el uno tiene que achicarse y el otro tiene que agrandarse. Se generan esfuerzos, pero muy poquitos. De manera que con un poco de fuerza que hagamos para girar, esto podría girar. Entonces requeriría muchas veces que pongamos algo que impida que esto gire, ¿no? Ya vamos a ver después también eso. Y móvil cuando el agujero siempre es más grande que el eje. Aquí se ve, este es el eje más grande, este es el agujero más pequeño. Entonces, siempre el agujero, por más pequeño que sea, nos va a salir más grande que el eje. Entonces, pero también aquí hay grados de juego. El grado más grande, el juego más grande va a ser el juego máximo. Cuando toque el agujero máximo, el agujero de cota máxima con un eje de cota mínima. Aquí nos va a dar el juego máximo, gran cantidad de juego. Y si nos toca la cota mínima del agujero con la cota máxima del eje, entonces vamos a tener el juego más pequeño. Entonces, se crean por esto mismo, entonces se crean los sistemas de ajustes y que que busca minimizar la cantidad de sistemas al azar que se puedan formar, de manera que no hayan tanto instrumental y tantas variables así libres, ¿no? Entonces, el sistema ISO ha creado dos sistemas principales de ajustes, en los cuales uno es el principal, va a ser el agujero, y otro va a ser el eje. Entonces, cuando es el principal, el agujero, llamamos sistema de agujero único. Y ese entonces va a ser un agujero H.
Y cuando el principal sea el eje, entonces decimos que es un sistema de eje único o sistema de eje eh, patrón, agujero patrón o eje patrón. Uno de los dos que manda en los sistemas de ejes del sistema ISO. Y entonces, los ajustes que elijamos, siempre tiene que ser uno de los dos, ¿no? Porque eso va a asegurar que nosotros tenemos el herramental y muchas otras cosas que se necesita comprar hechas. Entonces, hay que hacerlo así. Dice, a pesar de la inmensa variedad de ajustes que pueden lograrse, como resultado de la combinación de posiciones y calidades de agujeros y ejes, o sea, por un lado vamos a cambiar la posición de la A a la Z del agujero y del eje, y por otro lado vamos a cambiar la calidad de fabricación. Digamos, si estamos trabajando solamente en fabricación en serie, entonces van a ser de 6 a 11, pero siempre tenemos, ¿no es cierto? Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces tenemos gran cantidad posible. Entonces, debido a la necesidad de limitar en lo posible la diversidad dimensional, que trae aparejado un sinnúmero de ventajas, el sistema ISO tiene prevista su ejecución principalmente en base a dos sistemas de ajustes. El primero, el sistema de agujero único, le llamamos SAU, o también agujero patrón, SAP. SAU o SAP es lo mismo. Llamado también agujero base o agujero patrón, consiste en elegir siempre un agujero H. O sea, si estamos fabricando, nosotros hemos decidido fabricar agujero patrón, entonces tenemos que elegir un agujero H. Y obtenemos, en ese caso, obtenemos los distintos tipos de asiento variando la posición de la tolerancia del eje. O sea, la posición de la tolerancia del eje es lo que se varía. Dada la mayor dificultad que presenta la fabricación de agujeros y la mayor flexibilidad para fabricar ejes de distintas dimensiones, los ejes los podemos fabricar a punta de cuchilla, como dicen, ¿no? O sea que en el torno los ejes se fabrican con una cuchilla de un solo filo y eso la afilamos nosotros, así que, o ponemos una pastilla, pero no necesitamos nada más que sea prefabricado para fabricar ejes, entonces tenemos más flexibilidad. En cambio, con el otro tenemos mayor dificultad a fabricar agujeros porque necesitamos siempre brocas y algunas otras cosas para fabricar el agujero en la calidad esperada. Entonces, el sistema de agujero único es el más utilizado por esta razón, reservándose la utilización del otro sistema a circunstancias especiales. Este sistema, dice, está especialmente recomendado por ISO para siguientes calidades. En general, digamos que esto cubre todo, H6, H7, H8, H9, H10, H11, o sea que toda la fabricación en serie, ¿no? De calidad 6 a calidad 11 están metidas aquí en la preferencia. Todos estos son todos los agujeros H que se preferirían. Y aquí la gran mayoría 6, 7 y 8 desde 1 a 500 milímetros de diámetro. O sea, en toda la gama de diámetros posibles en el sistema ISO. 9 más ajustes de 100 a 150, grandes, estos son muy grandes. Y de 100 a 140 también. 11 en toda la gama, de 1 hasta 500. Aquí hay una muestra, esa la vamos a ver en colores después en nuestro cuadernillo. Vamos a repetir. La dimensión del agujero único va a ser dimensión H, en H mayúsculo. Y el eje que elijamos, si elegimos un eje K, entonces estamos en esta zona y va a resultar, aquí no está bien, va a resultar con eje K un ajuste indeterminado. Si queremos un ajuste fijo, podemos escoger R, S, T, V, W, X, Y, Z. Hasta la Z, de R a la Z, cualquiera que elijamos
nos va a dar por resultado un asiento, un ajuste fijo. ¿Ya? Entonces, con esto también ya de preayuda nosotros tenemos harto. Ese sistema de agujero único porque el agujero es H. Y el eje cualquier cosa puede ser también H, ¿no? En ese caso sería, le llamamos un ajuste deslizante, HH. Ejemplos de que se puede lograr todo lo que queramos. Aquí tenemos ajustes, el H8, HF7, tiene un agujero 45 más 39 más 0, que es H, y el eje F7, 45 F7 va a ser menos 25 y menos 50, entonces juego máximo 39 más 50, 89, juego mínimo 0 menos 25 va a ser 25. De manera que nos resulta, ambos juegos mayores que 0, nos resulta un asiento móvil. Tolerancia del asiento, juego máximo y juego mínimo 64 micras. No se olviden que todo esto son micras, ¿no? Juego máximo, juego mínimo y tolerancia del asiento son micras. En cambio, las letras grandes son los milímetros. Aquí un HH, este deslizante, también móvil o deslizante, nos saldría 39,0 y 0 con menos 25 al eje. Entonces nos va a dar 39 menos 25, 64, y 0,0 va a dar el otro. Entonces va a ser siempre positivo o 0. 64, la tolerancia al asiento. Este es un HJ. El J es más 15, menos 10. Algunos J son, digamos que eran mixtos los J. Ejes J son mixtos, entonces 39 más 10, 49, 0 menos 15, menos 15. Este es un indeterminado. Este es un HK. El K es más 39 más 0. Igual que, miren, en este tamaño 45 es igual al H. Entonces sería 39 y menos 39. 39 de juego, 39 de interferencia, ¿no? Entonces este es un indeterminado. Como este es un 8,8, no es 8,7, su tolerancia es mayor. Este HR, en este caso los ejes H son más grandes, los ejes R son más grandes que la cota nominal. Entonces, aquí tenemos 39 menos 34, nos va a dar 5, y 0 menos 59 va a dar menos 59, o sea que va a dar desde 5 hasta menos 59 con aquí tenemos una desigualdad muy grande entre los extremos. Ya hemos dicho que cuando existe así una desigualdad muy grande, vemos si el extremo más pequeño es menos de 10 veces el otro extremo. Aquí 100 over 10, 50, y entonces 59, que es 60. 12 veces casi el extremo más chico. Entonces quiere decir que este extremo, que es de juego, nunca se va a dar. Y siempre nos va a salir, queramos que no, interferencia, a pesar de ser un asiento construido al azar. Siempre va a dar interferencia, o sea, un asiento fijo. Y H8F7, T7, perdón, el T también son ejes más grandes, más 79 y más 54. Entonces, en ambos casos aquí nos va a dar interferencia, de manera que es un asiento más fijo. Ese es el sistema de agujero único. Entonces ya vemos que con un agujero H, si elegimos la posición de la tolerancia del eje en forma debida, podemos obtener el tipo de asiento que queramos, de móvil a fijo. Sistema de eje único o SEU, llamado también eje base o eje patrón, ¿no? Entonces SEU o SEP, eso es eje único, eje patrón. Consiste en elegir siempre un eje H
y obtener las diferentes variedades de asientos eligiendo la posición de tolerancia del agujero. Entonces, en ese caso, el eje sería siempre un H minúsculo. Este sistema encuentra su mayor aplicación cuando se trata de utilización de ejes calibrados. Ejes calibrados son ejes de un solo diámetro, ¿no? Que vienen, así se fabrican, los fabrican las empresas metalúrgicas o siderúrgicas, y entonces los venden en longitudes predeterminadas y en dimensiones predeterminadas, puede ser de 12 metros de largo, 6 metros, en fin. Entonces se pueden comprar así y la empresa usuaria simplemente los corta. Entonces, de varios asientos que cumplen distintas funciones sobre un mismo eje de un solo diámetro. O sea, esto es una locura, ¿no? Tenemos varios, o sea, siempre se da varios asientos en un eje de un solo diámetro. Pero en ese caso, si no fuera el eje, el patrón, tendríamos problemas, porque ya vamos a ver más abajo, qué resultaría del pobre eje, digamos, ¿no? O sea, la correspondiente dificultad de fabricarlo. Aquí tendríamos, si tuviéramos distintos asientos, lo que sería el caso normal, tendríamos problemas para fabricarlo, en caso de elegirse un SAO. Además, en aquellos casos en los que se ha previsto la utilización de rodamientos para los mismos. Aquí sería el caso de eje H. Siempre elegiríamos un eje H y entonces lo confrontaríamos con un agujero que puede ser EFG. Entonces, EFG hasta el G son todos agujeros que son más grandes que la cota nominal. Y este es del tamaño de la cota nominal. Un eje H es del tamaño de la cota nominal un poquito más chico. O sea que siempre va a haber juego aquí y van a ser ajustes móviles. Un HH va a ser un ajuste deslizante. J, K, M y N van a resultar en asientos indeterminados. Entonces, eje H minúscula y agujero JKMN van a resultar en asientos indeterminados. Y las últimas letras del alfabeto, agujeros más pequeños que la cota nominal, P, R, S, T, hasta la Z, nos van a dar por resultado un ajuste a presión. Aquí también tenemos otra tablita mostrándonos que es posible, utilizando el sistema SEO, conseguir el tipo que queramos de asiento. Aquí todos los ejes son H7 y los agujeros son F8, H8, M7, N8, R7, T7. ¿No? Algunos son 8-7 y otros 7-7. Aquí este 8-7, el agujero 45 F8 es 45 más 64 más 25. Sabemos que la letra F es más grande que la cota nominal en ambos casos. Y el eje H7 sería 0 y menos 25, de manera que el juego máximo va a ser 64 más 25, 89, y el mínimo va a ser 25 menos 0. Los dos positivos da un asiento móvil. Si los restamos, nos da tolerancia al asiento 64 micrómetros. Segundo caso, un HH, ya lo hemos visto del otro lado, ¿no? Como cuando era patrón el agujero, en este caso es patrón el eje, y da por resultado lo mismo, un móvil, ¿no? Aquí M7H7 es un agujero M7 que es más pequeño que su cota nominal, del tamaño o más pequeño que la cota nominal, que es igual que el eje H. Lo confrontamos y nos da entonces menos 25 y más 25, juego máximo, juego mínimo, y por tanto es un indeterminado. Aquí
N8H7 nos da, el N es también más pequeño que la cota nominal, agujero, y el eje también, de 0 a 25. Entonces, menos 3 más 25 nos da 22, y menos 42 y menos 0 nos da 42. Entonces, aquí también juego máximo positivo, juego mínimo es una interferencia, o sea que este es un asiento indeterminado con tolerancia al asiento 64. R7H7, aquí el R también es más pequeño que la cota nominal, y menos 25 más 25, 0, y menos 50 menos 0, 50. Entonces esto va a ser fijo entre 0 y menos 50. Y el otro T7H7 también con un agujero más pequeño que la cota nominal, un agujero T, vamos a tener 45, menos 45 más 25 más menos 20, y menos 70 más 0 a menos 70. Entonces este también siempre va a ser interferencia. Entonces un asiento fijo, estos que son 7,7 tienen una tolerancia al asiento menor de 50, ¿no? Porque ambas piezas son 7. Como se puede ver en los ejemplos, es posible diseñar todos los tipos de asientos en ambos sistemas. En un caso, el del SAO, de más arriba, el primero, el asiento continúa siendo un agujero H, el agujero continúa siendo un agujero H, y es el eje el que varía la posición de tolerancia para generar los distintos tipos de asiento. En otro caso, es el sistema SEU, y en él es el eje el que siempre es el mismo, y es el agujero el que va cambiando la posición de su tolerancia para generar ya sea agujeros fijos, asientos fijos. Aquí dice agujeros fijos, hay que borrar eso, poner asientos fijos, indeterminados o móviles. Sistema mixto. Únicamente cuando no sea posible esto, entonces teóricamente la teoría nos da para producir cualquier tipo de asiento en cualquiera de los sistemas. Pero resulta que como nosotros no vamos a fabricar esto en, en un taller perfecto, sino que tenemos que fabricarlo en nuestras máquinas que probablemente tienen bastante uso ya, y entonces tienen distintos problemas de precisión, desgaste, etcétera. Puede ser que a pesar de nosotros buscar un cierto efecto, no logramos conseguir el efecto. Entonces, dice aquí, únicamente cuando no sea posible conseguir el efecto deseado, utilizando los sistemas SAO y SEO, ni agujero único ni eje único, entonces, en ese caso, deberá optarse por un sistema mixto en el cual ninguna de las piezas es H, ni H mayúscula ni H minúscula, ninguno de los dos. ¿Ya? Pero únicamente cuando no es posible, porque eso nos va a traer un montón de problemas con seguridad por lo dependiente que es cada empresa, a no ser que cada empresa hiciera todo, pero no es el caso de ninguna empresa. Siempre compra cosas, ¿no es cierto? Siempre compra la materia prima y tiene que limitarse a lo que vende. Y la materia prima y herramental. Herramental en el que también tiene que limitarse a lo que hay. Utilización de los sistemas de ajustes, sistemas SEO, único SEO. Aquí dice este sistema suele utilizarse para cierto, este es eje único, para cierto constructivo de máquinas que utilizan ejes estirados o calibrados. Es la misma forma, se cala. Estos son unos ejes, digamos, unas piezas de acero que son redondas, de sección transversal redondo, y que vienen saliendo de la laminación. Pero como ya el diámetro es bastante pequeño, digamos 100 milímetros o menos de diámetro, entonces ya no resulta muy eh, la, la cantidad o sea, la palanquilla de acero que se metió a las laminadoras se ha ido convirtiendo
en una manguera muy larga, ¿no? Una manguera muy larga que hay que andarla jalando de un lado para el otro. Entonces necesitamos tener una fábrica que tenga un campo de trabajo larguísimo, o tenemos que dar la vuelta como podamos. Es bastante versátil, pero a pesar de eso tenemos problemas con la longitud, y además no es económico tener un montón de máquinas trabajando para fabricar un rollo que es delgadito, ¿no? Y cada vez le sacamos un poquito más, nomás, de 12 a 10, por ejemplo, milímetros de diámetro. Entonces hay un momento en que dicen, ya no vamos a laminar más. Y en lugar de laminarlo, se lo va cortando en pedazos, en tiras, cuando va saliendo de la laminación, digamos en 100 milímetros, entonces se los va cortando. Y entonces ya son tiras, digamos, de 100 metros, ¿no? Por decir algo, o de 50 metros, quién sabe menos, ¿no? Entonces esas se las va pasando por unos bancos que tienen unos agujeros redondos. Entonces la van jalando, se la taja la punta, digamos, para que pueda entrar, y se la va jalando. De manera que en esos bancos se van haciendo más chicos los diámetros, pero ya no se necesita tener pues un campo de trabajo tan largo como se requería para la laminación. Entonces aquí necesitamos solamente el largo que hayamos cortado, el largo del material que estábamos trabajando con la laminación, se lo va cortando en pedazos, digamos, 10 metros. Entonces ya solamente necesitamos jalar pedazos de eje de 10 metros. Se van a ir alargando un poco, pero ya no tanto, ¿no? Ya no van a requerir que nosotros tengamos un taller enorme. Entonces, al principio se llama estirado, ¿no? Cuando se estira con mayor precisión, una segunda estirado del mismo tamaño, o sea que se saca muy poquito, se disminuye muy poquito el diámetro, se llama calibrado. Entonces los que de calibrado tienen mejor calidad que los estirados. Y cuando se requiere mayor calidad, entonces la gente de las fábricas de laminación compran también rectificadoras cilíndricas y rectifican ya hemos visto que van pasando cuando son largas, entonces ahí mismo las rectifican y las venden en calidades 5 y 6, altísima calidad. Estos ejes pueden comprarse en estado acabado de los proveedores, que son las empresas siderúrgicas, por lo que ya no requieren ningún tipo de trabajo posterior. O sea que tienen la gran ventaja que la empresa que va a usarlos como ejes en alguna máquina se libra de todo lo que hay que hacer con el eje. Simplemente dice de trabajo posterior, están listos para el montaje. Entonces lo único que hay que hacer es cortarlo el tamaño que vayamos a usar, porque lo venden en tiras, ¿cierto? Tiras de 6 metros, por ejemplo. Entonces nosotros para la máquina que estamos haciendo necesitamos ejes de 450. Entonces se van cortando 450 para cada equipo. Dice, con la correspondiente reducción de costos, claro, porque ya no hay nada que hacer, le viene el listingo llegar y usar. Por esta razón, el sistema de eje único se emplea en las industrias donde son frecuentes los ejes largos de diámetro constante. Siempre entonces que nuestras máquinas, las que fabricamos nosotros, usen ejes largos de diámetro constante, se suele preferir el sistema de eje único. Como por ejemplo en la fabricación de maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, claro, tiene ejes muy largos porque la máquina va encima de los cultivos, y en máquinas textiles también porque la tela que se fabrica es larga, de anchos mayores a 2, 3 metros de ancho, entonces tienen ejes muy largos. Y también en aparejos elevadores y grúas que van por el techo. Entonces eso lleva entre pared y pared, lleva ejes que son bastante largos también. Entonces en esos casos se suele preferir
se utilizan ejes largos de diámetro constante y se suele preferir entonces sistema de eje único. El sistema de agujero único dice los ejes de maquinaria en general, casi todos los tipos de maquinaria, menos estos que hemos nombrado aquí arriba, y los de la industria del automóvil, sobre todo maquinaria del automóvil, entre otras, están generalmente escalonados, con el fin de que puedan montarse y fijar mejor los cojinetes, las poleas, los engranajes, los acoplamientos, todo lo que conocemos de los motores a explosión que van sobre él. En este caso, el sistema único agujero único ofrece ventajas, puesto que un eje puede dejarse, ¿no? El eje que tenemos que hacer nosotros en nuestra fábrica puede dejarse a la medida necesaria mediante torneado a punta de cuchillo, como hemos dicho hace rato, ¿no? Y si acaso lo rectificamos más fácilmente que, por ejemplo, hacer lo mismo con agujeros. Por ejemplo, los descansos donde irá apoyado el eje, entonces agujeros talados, agujeros de una caja de cambios grandes. Entonces, eso ya son palabras para que queden del tamaño adecuado y además queden sobre un mismo eje, que no estén desviados por el uno con relación al otro. Eso es ya complicado. Por lo tanto, se decidirán por el sistema de agujero único las empresas en cuya fabricación figuran habitualmente ejes escalonados. Ejemplo del sistema SEO. Este lo vamos a ver mejor al otro lado. Creo que está así. Ya, este sistema SEO, fíjense, tiene un solo eje, de un lado al otro, que tiene varios asientos. Aquí, con la manivela, con el cojinete, con un engranaje, con otro cojinete, porque los dos son los asientos sobre los cuales gira, y con un acoplamiento para acoplar otra máquina aquí atrás. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 asientos diferentes, ¿no? Y estos son giratorios, móviles giratorios, en el cojinete, los dos cojinetes, entonces nos van a pedir, digamos, un asiento HH, por decir algo. No, pero es otra manivela esta, entonces tiene que ser uno fijo. Entonces me van a pedir que sea un R, por ejemplo, ¿no? Un R7, entonces, sobre este mismo eje, cavarle un poquito más o un poquito menos, porque aquí es un R y más aquí es un F y aquí es un J, sería mortal. Entonces lo mejor es hacer un eje H6 en todos los lados. Y lo que se varía son los agujeros, la, la posición de la tolerancia de agujero. Aquí es un agujero 7, pero en posición R mayúscula. Aquí en posición F8, que me da un asiento giratorio. Aquí esto me da distintos tipos de asiento sobre el mismo eje H6. Este sería entonces un SEO. Y en sistema SAU, aquí también tenemos, por ejemplo, puede ser una caja de cambios o algo así. Aquí tenemos un engranaje con dientes también. Tenemos una caja que tiene dos asientos aquí. Aquí tenemos el acoplamiento, aquí, el acoplamiento, una carcasa con coquinete por la pared esto va a ser una pared de una caja. Aquí vamos a tener las paredes de la caja aquí y aquí, y encima vamos a tener un coquinete para que gire sobre eso. Entonces, nuestro eje, y aquí vamos a tener el engranaje, ¿no? Así, entonces aquí, entre estas dos, entre la carcasa y el engranaje, vamos a poner un distanciador, esta pieza. Entonces, así va a ir el distanciador, como que va a impedir que este engranaje, cuando esté operando el engranaje, muy probablemente va a tener un empuje para el lado. No solamente va a tratar de no girar,
¿no? Entonces hay que ponerle un seguro para que no gire, digamos, contra giro, pues sería una chaveta, pero además va a haber que hacer que no se acerque a las paredes de la caja. Entonces, para eso le ponemos un distanciador y ese distanciador lo único que tiene que hacer es impedir que se acerque. Entonces, fíjense, este tiene hombros distintos diámetros. Uno, hombro, dos, hombro, tres, hombro, cuatro, cinco. Y tiene entonces entonces todos los agujeros van a ser H7. H7, H7, H7 y el eje esta vez va a ser de distintas variedades. Este va a ser un R6 en toda esta primera parte. Este va a ser un F7, 45 F7. Aquí, ni en el otro lugar llevan tolerancia. O que son de tolerancia libre. Quiere decir que a pesar de que puede ser un eje largo, sin embargo, ni aquí necesitamos tener mucho cuidado. Eso puede hacer de volando. Y solamente aquí donde va a ir el, ¿cómo se llama? El engranaje, aquí necesitamos hacer que sea más fijo, ¿no? Entonces damos posición de tolerancia y calidad. Y al otro lado, donde tenemos también el coquinete para el giro, decimos que tiene que ser un F7. Pero entre medio, ni este 42 de diámetro, ni este 38 de diámetro necesitan una posición de tolerancia ni una calidad. Prácticamente son libres, porque ahí no va a haber nada encima. Tiene que ser más grande del 40 o un 42, más chico que el 40 o 38 y más grande que el 36, pero nada más, ¿no? Es factores que intervienen en la elección de un ajuste. Entonces ahora nos vamos aquí al otro lado, asientos. Esto lo vamos a ver rapidito porque ya hemos visto características de un asiento, cota nominal común, y después viene características del agujero y características del eje, definición de juego, por lo máximo, por lo mínimo, definición de interferencias, ya sabemos aquí está en colores, el juego, la interferencia máxima y mínima, entonces cómo se forman matemáticamente y físicamente. Algebraicamente ocurre esto, entonces hemos dicho que vamos a clasificar los asientos inmóviles en que siempre el agujero es más grande que el eje, indeterminado cuando a veces sucede al revés, que el eje es más grande que el agujero, y fijo, en que siempre el eje es más grande que el agujero. Sin embargo, si se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro negativo, pero sus valores absolutos están en relación de, pongamos, de 1 a 10, por ejemplo, entonces ya hemos visto que el asiento recibe el nombre correspondiente al signo de mayor valor absoluto, de J1. ¿No? Hemos visto eso ya, en algunos casos en que deberíamos de haberlo llamado un asiento indeterminado, pero sin embargo decíamos, no, va a ser uno con juego. ¿Por qué? Porque hay una distancia muy grande entre un juego, digamos, por ejemplo, menos 4 y 50. Entonces, o sea, aquí menos 4, aquí 50, ¿no? A ver, ¿qué estoy diciendo? El juego 1 es más de 10 veces. Aquí nos da 4 por 10, 40, y resulta que al otro lado es menos 50. Entonces va a ser interferencia. ¿Ya? O si es al revés, entonces va a ser uno con juego y la interferencia, que es pequeñita, no se va a producir nunca. Entonces, además, de la misma forma que se define la tolerancia dimensional, definimos la tolerancia del asiento. La tolerancia del asiento es siempre positiva y depende únicamente de las calidades de ambas piezas, como se ve en la segunda parte. Y
¿Qué cosa significa esto? La tolerancia de una pieza significa la variación de tamaño, ¿no? La zona en que está permitido que varíe el tamaño, aquí la zona en que está permitido que varíe el juego. Pero la idea es la misma. Juego máximo y mínimo, en función de las diferencias. Utilizamos compendio de fórmulas. Aquí tenemos todas las fórmulas para calcular. Repetimos, dice el ejercicio 2.10 que hicimos en el texto, pero esta vez lo hacemos utilizando las tablas numéricas romano 10 a romano 22, que se encuentra en la parte posterior del libro. Dice, queremos calcular los juegos máximos mínimos y tolerancia al asiento para este asiento 40 F8 U7. De la tabla, vamos a hacer así porque ya lo hemos hecho. De la tabla 18, leemos la diferencia inferior-superior del agujero 40 F8, que pertenece a la serie corta. Entonces, 40 pertenece al intervalo de 30 a 50 para este agujero. Entonces, la diferencia superior del agujero 40 F8 va a ser igual a 64 y la cota máxima entonces va a ser 40 más 64 partido por 1000, o sea, 40,064. ¿Sí? Y la diferencia inferior va a ser 40 al 40 F8, agujero, va a ser 25, leyendo en la tabla 18, nos da más 64 y más 25. Entonces, la una es la cota, la diferencia superior, la otra diferencia inferior. Entonces, la cota máxima sería el 40 más los 64 que leemos en la tabla, sería 40,064. Y si no, la cota mínima sería 40 más los 25 que leemos, 25 partido por 1000 que leemos en la tabla 18. Entonces va a variar entre 40,064 y 40,025. Son agujeros siempre más grandes que la cota nominal. Y en la tabla 14, para ejes, diferencia superior y diferencia inferior del eje 40 o 7, que pertenece a la serie completa, o sea que la serie de 30 a 40. Aquí tenemos, leyendo en la tabla 14 romano, leemos para el 40 o 7, que está más 85 y más 60. Entonces, de ahí podemos, como está la diferencia superior, calculamos 40 más 0,85. Y aquí 40 más 0,60. Entonces, las cotas mínima y máxima son 0,60 y 0,85. De la ecuación 2, aquí tenemos las ecuaciones 6. Las he puesto todas aquí para que las tenga puntito por aquí: 4, 3, 2, 1. Juego en general, juegos máximo mínimo en función de las cotas, interferencias en función de las cotas. 5, tolerancia del asiento en función de los juegos y en función de las tolerancias de cada pieza y eje. Aquí entonces la 6 es juego máximo, juego mínimo en función de las diferencias. Utilizamos además un compendio de fórmulas que estarían aquí, grupo 7. Y T igual a cota máxima, la cota mínima es la que siempre usamos. Entonces dice, una vez que tenemos cota máxima y cota mínima del agujero y del eje, podemos calcular entonces juego máximo va a ser cota máxima del agujero menos mínima del eje, ¿no? 40,064 menos 40,060. Y la juego mínimo va a ser al revés, cota mínima del agujero menos la máxima del eje.
0,25 menos 0,85, se las resta y aquí nos da 4. Se las resta y aquí nos da menos 60. Entonces aquí nos da, fíjense, el juego máximo son 4 micras de juego y el juego mínimo son en realidad 60 micras de interferencia. Entonces la interferencia es muchísimo más grande que el juego. De manera que nunca vamos a tener juego, ¿no? Entonces, en lugar de decir que este es un asiento eh, indeterminado, lo que así podría aparentemente ser, entonces va a ser un asiento con interferencia en la práctica. Nunca nos va a dar juego. Entonces, este es un caso, aquí decía, sin embargo, si se trata de un asiento, entonces vuelvan a leer esto. Si se trata de un asiento en el que uno de los juegos es positivo y el otro negativo, pero sus valores están en una relación mayor que 10 veces el uno del otro, entonces lleva el nombre del otro. Entonces aquí tenemos más 4 y menos 60, entonces este es más de 10 veces 4. 4 por 10, 40, 60, entonces va a llevar el nombre de este. Un juego va a ser un asiento fijo, no un asiento indeterminado, va a ser un asiento fijo. ¿No? Aquí está. Además, la tolerancia del asiento va a ser J máxima 4 menos la mínima, menos 60, va a ser 64. Al igual que la tolerancia a las diferencias y los juegos, así como la tolerancia al asiento, se nombran solamente en micrones, ¿no? Calcule, segundo, calcule el asiento. Eso también ya lo hemos hecho para no retrasarnos demasiado. Utilizando las tablas, aquí lo tienen para volver a hacer. Calcule el asiento 100, K8F7 para que ustedes lo vean. Aquí nos da en el anterior 50 U8E7, nos sale juego máximo 5, juego mínimo menos 59. Aquí también tenemos el mismo problema de antes, el mismo caso de antes, en que la parte de juego positiva va a ser muy pequeñita y casi siempre nos va a dar interferencia. Entonces vamos a decir que este es un asiento fijo. En el siguiente, un 100K8F7, aquí resulta con las tablas 19 y 11, resulta un juego máximo de 87, un juego mínimo de menos 2. Esto es lo mismo, pero al otro lado. Digamos, una vez nos da la interferencia, pero menos 2 micras de interferencia, mientras que el juego va a ser hasta 87 micras. Entonces, más de 10 por 2, 20, ¿no? 20, unos 30 por 2, 60, más de 30 veces. Entonces, vamos a decir que este era un asiento móvil. Nunca nos va a dar tendría que ser una súper casualidad para que nos diera un poquito de interferencia. Entonces, este va a ser un asiento móvil. Sistemas de ajustes, hemos visto eso. Eso define dos sistemas de ajustes. Deben diseñarse en uno de estos dos sistemas, los acoplamientos, asientos o ajustes. Y únicamente si no fuera posible conseguir el efecto deseado, deberá utilizarse un sistema mixto. Sistema de agujero único, SAU o SAP, agujero patrón. Consiste en elegir siempre el agujero H y obtener los distintos tipos de asiento, variando por sí la tolerancia al eje. Es el más utilizado por muchas razones, entre las que se destacan la mayor dificultad de fabricar agujeros
comparativamente a la fabricación de ejes, que es más fácil de fabricar, sobre todo con otras posiciones de tolerancia que no sean las H, debido a que muchos agujeros son piezas prefabricadas, ¿no? Tales como, por ejemplo, descansos, rodamientos. Pues buscar eso en otras posiciones que no sean la H, entonces a veces es complicado, ¿no? Entonces, o suele ser más complicado, por lo que es el más utilizado este sistema agujero patrón. Y a que de todas maneras su fabricación requiere herramientas prefabricadas, como ser brocas y escareadores, para alcanzar una calidad mayor que IT8, ¿no? Entonces sabemos que si fuera un agujero IT7, IT6, entonces vamos a requerir de escareadores, ¿no? Entonces el escareador tendría que estar por ahí. Probablemente IT8 es solamente también para el torno, ¿no es cierto? Con una herramienta de un solo filo, pero ya más abajo tendría que ser con escareador o con, si hubiera el caso, también con un rectificador cilíndrico de interiores. Entonces, este es lo hemos visto también al otro lado, pero más grande. No decía ya agujero H, que dice agujero H. Siempre elegimos este es para el SAU, elegimos siempre un agujero H mayúscula y ejes cualquiera que sea. Si elegimos en la sección roja, desde P hasta RST para allá, todos los que sean P, RST así, los rojos nos van a dar ajustes fijos. Si elegimos en la zona verde, que son los de la N, M, K, J, JMN, nos va a dar asientos indeterminados. Si escogemos un H, nos va a dar uno deslizante, HH. Y si escogemos en la zona azul, donde los ejes son muy pequeñitos, vamos a tener ajustes móviles. Si escogemos ejes A, B, C, D, F, G. ¿Ya? Entonces podemos tener como resultado el asiento que queramos. Lo único que tenemos que saber es de qué letra va a ser el eje que estamos eligiendo. Ejemplos, dice un agujero H más un eje E, que está en la zona verde, nos va a dar un asiento móvil. Un agujero por su H más un eje K, que está en la zona verde, nos va a dar un indeterminado. Y un asiento por su H más un eje en la zona roja, P, R, S, T, etcétera, nos va a dar un asiento fijo. Tarea 222. Para los asientos dados en SAU, complete la tabla con las dimensiones de agujero y eje. Dimensión de diferencia superior y diferencia inferior de ambos. Calcule los asientos y clasifíquelos, demostrando que en SAU se puede lograr cualquier tipo de asiento. Y aquí entonces, igual que las tablas que habían allá, habría que hacer igual esas tablitas, ¿no? Clasificándolos. Y aquí es el que ya hemos visto. Entonces, este es el ejemplo del sistema SAU, que tenemos un eje que no es de un solo diámetro, un eje que tiene muchos, ¿cómo se llama? Muchos hombros. Estos hombros ayudan a fijar las piezas que van encima del eje, se pueden fijar con mejor precisión y no se pasan. Aquí le quería mostrarlo hace rato, este de acá. De todas maneras, este eje vamos a tener que hacerlo, ¿no? Aquí tiene calidad 6, calidad 7, aquí sin calidad especial, calidad 6, calidad 8, calidad 7. Estas dos partes, calidad 6, vamos a tener que hacerlas en una rectificadora cilíndrica, ¿no? De exteriores. Entonces eso igual, sea como sea, no podemos hacerlo en nuestro tornito,
Todo el resto podemos trabajar en el torno y estas dos piezas adicionalmente va a querer que llevarlas a la rectificadora. Entonces, en ese caso, como necesitamos rectificar esas pequeñas partes, no sé, pues este puede ser parte de una máquina, que hagamos cuántas de estas máquinas, hacemos 500 de estas máquinas, entonces de repente necesitamos 500 de estos ejes. O sea, lo que quiero decir es, puede ser que solo necesitamos utilizar la rectificadora en tiempo parcial, pero no todo el tiempo. De manera que podría ser conveniente que nosotros eh, no compráramos una rectificadora y pudiéramos buscar un taller complementario al que le damos carga para su rectificadora. Puede ser que también tenga problema, entonces para él se le hace más, tiene más ocupación para su rectificadora y nosotros no compramos una rectificadora que es muy caro, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden hacer, trabajos ¿no? En cooperación, todo el tiempo hacen las empresas. Hay que ver, uno compra una cosa, el otro compra otra y qué sé yo. Entonces quedan en que van a trabajar cada uno lo que le corresponda, ¿no? Y el otro le cobra lo que tenga que cobrarle, sin abusar. Ejemplo del sistema SAO, en todos los acoplamientos el agujero es H7. Fíjense que decimos es el mismo agujero, es la misma calidad del agujero, pero no es el mismo agujero. Aquí es un agujero 40 H7, aquí 45 H7, aquí 42, 42 esta pieza distanciador, tensión 42, aquí el agujero va a ser 40, o sea, todos son agujeros, lo que no es distinto es, el agujero van a ser a todos los acoplamientos son el agujero es H7, pero no es el mismo agujero. Aquí este agujero es más chico, pero es H7. Aquí este agujero es más grande, pero no tiene ninguna tolerancia especial. Aquí va a ser 40, más pequeño. Aquí va a ser 38. Entonces, todos hay distintos diámetros, pero todos son calidad 7. Aquí, por ejemplo, este es un eje que tiene distintos diámetros también, ¿no? Aquí tenemos 8 ejes, y entre medio tenemos descansos, y entre medio tenemos este, ruedas sentadas, ¿no? Engranajes. Sí. Entonces, será de una caja de cambios y por tanto debe ser el agujero. Ejemplo de un eje escalonado de una caja de velocidades. Sistema de eje único, el otro, CEP, CEU o CEP, eje patrón, eje único, consiste en elegir siempre un eje H y obtener los distintos tipos de asientos, variando la posición de la tolerancia del agujero. Utilizan este sistema las empresas que construyen equipos que usan ejes relativamente largos de un solo diámetro, con varios asientos en los cuales cumplen distintas funciones. Entonces, unos serán asientos móviles, otros asientos determinados sobre el mismo eje de un solo diámetro. Entonces sería complicado, ¿no? Con ejes estirados, calibrados o rectificados. Por este motivo suelen ser muy complicados de fabricar si no son, si no son eje único, ¿no? Complicados de fabricar, difíciles, imposibles de fabricar, más aún si los asientos llevan rodamiento. Por otra parte, las empresas siderúrgicas ofrecen estos ejes estirados, calibrados o rectificados. Ya hemos visto cuál es la diferencia. Ofrecen estos ejes entre sus productos de línea en longitudes normalizadas. Entonces ya les decía yo que de repente se pueden pedir queremos ejes calibrados de tal diámetro y queremos comprar, por ejemplo, en tiras que tengan 6 metros. Pues nos venden en tiras que tengan 6 metros, no hay problema. O los queremos 3 metros, digamos lo que nos convenga, ¿no?
que venden ellos en longitudes normalizadas. En estos casos, la empresa metalmecánica los compra listos y solo necesita cortarlos al tamaño que sea. Este sería el ejemplo de gráfico de un sistema de eje único. El eje único es un eje H que es del tamaño de la cota nominal, un poquito más chico, ya sabemos, ¿no? Un eje H. Entonces, dependiendo del agujero que hayamos elegido, vamos a lograr diferentes tipos de asientos. Asientos móviles, deslizantes, determinados, fijos. Si, por ejemplo, elegimos un agujero posición C más el eje H, posición C azul, quiere decir que logramos un asiento móvil. Si elegimos un agujero posición K, que es la zona verde, eso van a ser indeterminados. Y si elegimos un asiento posición T, que es la zona roja, vamos a con seguridad tener un asiento fijo, un asiento a presión. Fijo o a presión es sinónimo, ¿no es cierto? Porque los asientos fijos, para poner el uno dentro del otro, tenemos que armar el conjunto, necesitamos hacer mucha presión. Mientras más interferencia tengan, más presión. Tarea número 223. También aquí habrá que hacer el cuadrito. Dice haciendo, calculo los asientos, perfículos, mostrando que en el sistema SEU se puede lograr cualquier tipo de asiento, de móvil a fijo. Y este es entonces el sistema SEU con un eje de un solo diámetro, un eje 50H6. Determine y calcule, tarea 224. Ahí tiene. Sistema mixto, el sistema mixto, ninguna de las dos piezas es ni H mayúscula ni H minúscula. Por conveniencia propia, solo debe usarse en caso de que ninguno de los sistemas preferenciales SAO y SEO logre las propiedades buscadas en el asiento. Selección de un ajuste. Entonces vamos a leer aquí más fácilmente. Al otro lado dice, seleccionar un ajuste significa determinar la calidad de fabricación de ambas piezas, el sistema SAO-SEO por el cual se va a fabricar y, de acuerdo con esto, la posición de la tolerancia de la otra pieza, ¿no? Entonces, eso va a ser la determinación del ajuste que se va a elegir para nuestra fabricación. A eso le llamamos selección de un ajuste. Ahora, aquí le está faltando, tenemos la calidad de fabricación de las dos piezas, tenemos si va a ser sistema SAO o SEO, y la posición de la tolerancia de la pieza que no sea H, ¿no? Una de las dos va a ser H y la otra vamos a tener que elegir la posición para el tipo de asiento que nos pidan. Pero aquí no está la cota nominal. No, la cota nominal dice no forma parte de las características que hay que determinar. En esta, o sea, sí forma parte si ustedes son los que trabajan en un taller, pero nosotros como desde el punto de vista de que se han separado algunas cosas, la determinación del diámetro del eje, que va a ser la cota nominal, no está dentro de la metalmecánica, sino que está en la selección, en resistencia de materiales, que ustedes ya han visto, y también está en diseño de partes y piezas. Entonces, en diseño de partes y piezas, ellos normalmente no ven la diferencia de un poquito de la J a la K o de la L a la M, no ven eso, sino que ellos ven en grande. ¿Qué cota, de qué diámetro debe ser el eje? Entonces, esa es la cota nominal y nosotros aquí vamos a suponer que ya está dada. No forma parte de las características que hay que determinar, ya que el dimensionamiento, el tamaño de las piezas, forma parte de una etapa anterior, el diseño de partes y piezas, que tiene que ver con el material de que estarán hechas las piezas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el material de las piezas
y las fuerzas externas a que estarán sometidas. Eso va a depender también, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas va a ser el conjunto? O tiene que soportar el conjunto. Si esas fuerzas van a ser fijas o van a ser cíclicas, ¿no? Variables en el tiempo. Si resulta que van a ser fuerzas cíclicas, tracción, compresión, o torsión en un lado, torsión al otro lado, se tuerce para un lado, se tuerce para el otro, sí, todo el tiempo, entonces vamos a tener fatiga, probable fatiga en las piezas. Entonces, el que hace este diseño tiene que tener en cuenta eso, pero nosotros no. A nosotros nos entregan un diámetro y con esa cota nominal nosotros trabajamos. Para hacer la selección es necesario conocer la función que cumplirá el conjunto al cual pertenece el asiento y por lo tanto saber si será un asiento móvil, indeterminado o asiento fijo. Y la maquinaria o equipo a qué pertenece, ¿no? ¿Dónde va a trabajar? ¿En qué medio? Va a haber o no va a haber, qué sé yo. Vamos a ver enseguida. Todos los parámetros así determinados pueden sufrir además una alteración dependiendo de las condiciones de trabajo, ¿no? A eso se refiere. O sea que tenemos que saber qué se espera del asiento, o sea, por tanto, si va a ser móvil, determinado, fijo, dependiendo de la maquinaria, ¿no? La calidad de fabricación va a depender del equipo a que pertenezca, pero así todos los parámetros así determinados pueden sufrir además una alteración dependiendo de las condiciones de trabajo y operación, o sea, de las fuerzas externas a las que va a estar sometido el conjunto. Esfuerzos internos, temperaturas, atmósfera y demás. En el texto se ha procurado hacer una discusión cualitativa de estos factores, entendiendo que es un asunto de especialistas, sobre todo dependiente de cada situación real. Estamos aquí, a ver, aquí, factores que intervienen a la elección de un ajuste. Vale la pena que lo lean también. ¿Sí? Está tratando de dar a entender bien de qué se trata. Aquí, si la función, entonces, qué cosas tenemos que saber nosotros de ambas piezas y del conjunto. La función va a depender si es un móvil determinado, fijo. Si es móvil, entonces necesitamos saber qué tipo de movimiento va a tener. Si va a ser un movimiento continuo en un solo sentido, alternado en ambos sentidos, de un rato para el uno, de un rato para el otro, intermitente, si va a parar y girar, parar, girar, o va a ser todo el tiempo girando, la mayor parte del tiempo girando, y parcial. Si no es intermitente, es un giro de ángulos menores de 360 grados. Por ejemplo, ángulos de 30 grados, 45 grados, pero parcial, ¿no? Gira eso y se para. Si es un asiento, y entonces esto se necesitaría saber si el asiento que estamos diseñando es móvil. Entonces, en especial necesitamos saber el tipo de movimiento. Y si el asiento es indeterminado, necesitamos saber qué desplazamiento relativo va a tener el indeterminado, si suele ser continuo, estos descansos móviles suelen ser en general para giro, ¿no? Para giro, o sea, el eje va a girar dentro del agujero. Aquí el indeterminado va a ir de un lado al otro. Entonces va a tener desplazamientos relativos, pero normalmente no giro. Entonces hay que saber si va a ser indeterminado y saber si estará sujeto a montaje y desmontaje frecuente, si este será hecho a mano, el montaje y desmontaje, o con presión ligera, si no deberá existir rotación. Entonces, si está prohibido, por ejemplo, que además haya rotación, solamente desplazamiento, entonces también necesitamos saber, en ese caso, el montaje se dará hecho a presión. Para un asiento fijo, la tercera posibilidad, aquí va a ser importante conocer el espesor de las paredes, es decir, la longitud del agujero.
la constitución del eje, si este será hueco o será macizo. Esto es para asiento fijo. El estado de las superficies de contacto, qué rugosidad se ha elegido para ese asiento, ¿no? Y el procedimiento de montaje elegido, si va a ser con enfriamiento o calentamiento de las piezas, y va a ser con o sin lubricante. Todo eso también hay que saber para elegir un asiento, digamos, un asiento, ¿no? Los esfuerzos admisibles de ambos materiales, por lo cual se revisará, esto es para cuando es un asiento fijo. Entonces, para interferencia máxima, que vimos que podía haber una gran diferencia entre interferencia máxima e interferencia mínima, dice que el esfuerzo sea menor que el admisible, o sea que esta interferencia puede ser tan grande que sea mayor que genere unos esfuerzos que sean mayores al admisible de una de las piezas. Entonces, si es mayor al admisible de una de las piezas, va a haber deformación plástica y entonces no se puede trabajar así, ¿no? Entonces, de todas maneras, para interferencia máxima, el esfuerzo debiera ser menor al esfuerzo de plasticidad, para que todo trabaje dentro de la zona elástica. ¿Qué incremento de temperatura va a haber para el trabajo? ¿No? ¿Por qué? Porque dependiendo del incremento de temperatura que tenga el asiento, puede haber también mayor interferencia, ¿no? Porque si son de distinto material, hay problema también con que el uno se larga más que el otro, etcétera. Entonces, la presión de montaje es necesaria, esfuerzos y deformaciones también. Para eso, para el esfuerzo máximo, para la interferencia máxima. Ahora, para la interferencia mínima, que a veces es muy chiquitita, saber qué esfuerzo axial qué fuerza axial se les va a exigir al asiento, y entonces cuál es el esfuerzo axial que tiene que soportar sin movimiento, sin deslizamiento, ¿no? Esto es para asientos fijos. Entonces es más complicado hacer el diseño de asientos fijos porque tenemos problemas por el lado de que los esfuerzos no pueden ser muy grandes, tienen que quedar en la zona elástica, no la plástica, y por otro lado no pueden ser tan pequeños que no resistan las fuerzas externas y se muevan. Si se mueven, entonces no es un esfuerzo fijo. Personalidad al coeficiente de fricción debe ser capaz de impedir la rotación, impedir deslizamiento y impedir rotación, en el caso de que existir torque exterior. Entonces esto es más complicado para el caso de esfuerzos fijos, asientos fijos, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso, esto es dependiendo del tipo de asiento, y aquí dependería de las condiciones de operación. Lo que respecta a las condiciones de trabajo, dónde va a estar el ajuste, en qué ambiente va a estar, se necesita conocer lo siguiente: el acabado debe estar de acuerdo con la calidad de fabricación elegida, acabado de ambas piezas, la rugosidad. El rozamiento de acuerdo al material de ambas partes y del acabado. Entonces hay que ver si va a haber movimiento, desplazamiento, que puede ser desplazamiento o giro. Entonces hay que ver, va a haber rozamiento, dependiendo del material de ambas partes y del acabado de ambas partes. La extensión de superficies de contacto, qué tan ancho es el asiento. Las deformaciones macroscópicas de fabricación, por ejemplo, la ondulación, ya que un eje no recto se ajustará más de lo previsto al descanso. O sea, si nosotros pensamos que es un eje recto y en realidad es un eje que tiene ondulación, entonces va a haber interferencia, aunque no hayamos, que teóricamente no haya interferencia, ¿no? Pero por las condiciones de trabajo sí va a haber.
Los esfuerzos de trabajo, debido a que en todo caso ocasionarán un cambio en la sección transversal. Claro, dependiendo de eso también, o sea, que un esfuerzo que jala, por ejemplo, jala al eje, el eje se vuelve más delgadito porque lo están jalando, ¿no? O si lo comprimen al eje, el esfuerzo se vuelve más, el eje se vuelve más grueso porque lo están apretando. Y si es una flexión, entonces la sección deja de ser redonda y en la parte de, si si es un esfuerzo flector, digamos, hacia arriba, entonces en la parte así como esto, en la parte de abajo va a haber tracción y en la parte de arriba va a haber compresión. Y entonces la sección transversal deja de ser redonda y se vuelve una especie de pera, digamos, ¿no? Pero muy pequeñito, todos son cambios pequeños los que hablamos. Los esfuerzos de trabajo en todo momento ocasionarán un cambio en la sección transversal, ya sea por alargamiento o contracción de la parte sujeta a esfuerzo. Los esfuerzos de trabajo debido al cambio de forma que resultará por la línea elástica que adoptará el eje. Aquí, por ejemplo, si eso era un eje recto, pero va a trabajar con una fuerza aquí en el centro, esa fuerza va a ocasionar que el eje se come, ¿sí? Y por tanto, de repente, si nosotros hemos diseñado un asiento móvil, entonces aquí, como este ya no están rectos el uno con referencia al otro, de repente se va a volver un asiento fijo. Aquí. ¿Por qué? Porque en las condiciones de trabajo, en las condiciones de operación, el eje deja de ser recto y adopta esa forma. Debido al cambio de forma resultará por la línea elástica, se llama la línea elástica. Los que ya han hecho resistencia a materiales saben que es la línea elástica y es la forma que adoptará el eje. Y también por la temperatura de trabajo. Si en la zona en que está trabajando o por el trabajo mismo, por el rozamiento, etcétera, va a haber por la dilatación resultante, ya que el cálculo se hará para una temperatura estándar de 20 grados centígrados. Condiciones de lubricación también tiene que haber donde haya Kiro, tiene que haber lubricación, que es más o menos imperfecta dependiendo de la rugosidad de las superficies, etcétera. La complejidad de los factores que intervienen en la elección de un ajuste hace que resulte necesario hacer una elección inicial de acuerdo con las recomendaciones ISO, que deberá ser permanentemente mejorada con la experiencia del resultado práctico del ajuste adoptado. O sea, aquí esto dice que es muy probable que, dado que hay unas condiciones de trabajo, de operación que nosotros no manejamos y que las máquinas en las que nosotros fabricamos no son perfectas, sino que ya tienen algunos años de uso y desgastes que producen, por ejemplo, eh, ondulación de estas formas, o sea que las partes que debieran ser rectas no tienen una cierta ondulación. Entonces, por eso mismo, nosotros, dado a la complejidad de todos los factores, es necesario hacer una elección inicial. O sea que nosotros, de acuerdo al sistema ISO y a las recomendaciones ISO, seleccionamos un asiento y ese entonces vamos a diseñar nuestra máquina con ese asiento y vamos a ver cómo nos resulta. Entonces, permanentemente vamos a ir mejorando nuestro asiento, el primero que hicimos, con la experiencia del resultado práctico del ajuste adoptado. Si resultó muy apretado, qué sé yo, siempre hay problemas, entonces vamos haciendo una mejora, una pequeña mejora para que el resultado práctico sea mejor. O sea que de año en año, de serie en serie, vamos haciendo mejoras en los asientos que elegimos. Algunas recomendaciones generales: la fabricación en serie, es decir, de un gran número de piezas equivalentes,
es completamente diferente a la fabricación de un solo ejemplar, que puede ser generalmente contrastado a voluntad hasta lograr un funcionamiento óptimo. Claro, si es uno solo. La precisión es cara. Segundo, recomendación. Entonces deberán especificarse tolerancias únicamente donde sea estrictamente necesario hacerlo. Y estas tolerancias deberán ser lo más amplias posibles. Las tolerancias del agujero deben guardar relación entre sí. En general, para un agujero de calidad N, se usará un eje de calidad N-1, o sea, mejor calidad, o N-2, es decir, un ajuste NN. Se puede reemplazar por otro N+1, N-1, con gran ventaja y economía. Por ejemplo, un ajuste 50H7E7 podría reemplazarse con un 50H8E6, con gran ventaja y economía. Hacer un agujero H8 es mucho más sencillo que ser un H7, ¿no? Y claro, ya para el eje vamos a necesitar, en lugar de ser un 7, que se puede hacer en torno, vamos a necesitar una rectificación. Pero aquí, por ejemplo, un 9,9 puede ser un 8,7 o un 10,8. Perfecto. Y esto va a ser mucho más barato que un 9,9. Entonces, ahora, todo esto es para cuando ustedes estén trabajando, ¿no? O sea que ahorita en el segundo examen, de repente hay algunos que ponen, claro, como la presión es cara y ¡pam! Resulta que sacan una precisión diferente, ¿no? Y eso no estaría bien hecho porque no tenemos la experiencia necesaria como para decir eso. Esto es como de acuerdo a lo que resulte, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto que nuestra primera elección ha resultado con algunos defectos y se puede mejorar. Entonces, no es para que nosotros creamos que ya con esto podemos saberlo todo, no. Simplemente esto es una recomendación para gente que trabaja en el rubro. Y esto ayuda al sistema ISO ajustes recomendados. Vamos a irnos, estamos aquí, nos vamos a ir aquí. Entonces, volvemos al cuadernillo. Entonces dice, factores que intervienen en la selección. Seleccionar un ajuste significa determinar, la cota nominal no está incluida. Para hacer la selección es conocer la función que cumplirá, si el móvil determinado fijo y la maquinaria al equipo al que pertenezca. Todos los parámetros así determinados pueden sufrir además una alteración dependiendo de las condiciones de trabajo o condiciones de operación, fuerzas externas, esfuerzos internos, temperaturas, atmósfera, etcétera. Puede haber también una atmósfera que sea corrosiva, puede haber corrosión, por ejemplo. Entonces eso va a haber variación también de la superficie exterior de nuestras piezas. En el texto se ha procurado hacer una discusión cualitativa de estos factores para que la gente que está leyendo entienda el asunto, aunque eso no le dé la posibilidad de calcular, pero sí entiende a qué se debe lo complicado del caso, ¿no? Entendiendo que es un asunto de especialistas y sobre todo dependiente de cada situación real, de las máquinas de que se dispongan, de la máquina que se está fabricando, etc. Por esta razón, ISO ha creado un sistema de ayuda para todos los técnicos que deben afrontar la selección de un ajuste, sin ser especialistas, que permite hacer una selección razonable. Son las 8 de la noche, nos queda de 6:15 a 8:15, 8:30, nos queda media hora. Hacemos 5 minutitos de descanso. Bien, vamos a continuar entonces. Nos dicen textos a procurar hacer una discusión cualitativa, entendiendo que es un asunto de especialistas, sobre todo dependiente de cada situación real. Por esta razón,
ISO ha creado un sistema de ayuda para todos los técnicos que deben afrontar la selección y el ajuste sin ser especialistas. Y este sistema de ayuda permite hacer una selección razonable. Esta primera selección podrá ser mejorada tratándose de una línea de producción permanente de la empresa. Artículos que se fabrican y comercializan permanentemente son normalmente mejorados de gestión en gestión. Ya sea, resultan normalmente en nuevos modelos, ¿no? Los autos de esas son empresas mucho más grandes, pero también las van mejorando de año a año. Y el vehículo del 24 o digamos el vehículo del 11 es muy parecido al del 2011, es muy parecido al 2010. ¿No? Será un nuevo modelo, sacan el nombre del nuevo modelo, pero dicen que cambios deben haber más o menos, no más de un 5% para que sea un buen diseño. Si fuera todo cambiar. Entonces, dentro de las cosas que suelen portarse bien y portarse mal, digamos, son todas estas cosas que nosotros estamos ahora diseñando. Asientos que dejan de funcionar porque se rompen o quedan fijos y no deberían girar y no giran bien, o que todos deberían ser fijos y no lo son. Entonces, todo eso hay que ir mejorando de gestión en gestión. En el próximo modelo ya trae mejorado, ¿no? Porque eso, las buenas empresas no solamente venden los artículos, sino que hacen un trabajo postventas, ¿no? Normalmente están en relación con la gente que ha comprado las cosas de manera de saber cómo se portan, pues si son buenos o no son buenos diseños. Para comenzar, algunas recomendaciones son válidas en general. Selección a que se refiere son fabricaciones en serie, ya hemos visto eso. Segundo, la precisión es cara, lo hemos visto también. Tercero, la calidad de fabricación de ambas piezas debe guardar en relación. Cuarto, adicionalmente, para determinar el diámetro de las piezas, cuya discusión dijimos que está fuera del alcance del curso, es importante que se puedan fabricar a partir de material prefabricado existente en las ferreterías o importar directamente en caso de las empresas más grandes. Eso significa que habrá que elegir dentro de los números preferidos, de los que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, la elección deberá hacerse hacia el más para incrementar su coeficiente de seguridad. Y digamos, porque también hay que sacar un poco para llegar hasta el diámetro que nosotros queremos, digamos, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser un poco más grande lo que compremos de lo que vamos a necesitar. En el ejemplo del sistema SAU, en este cuadernillo, página 5, que hay que calcular en la tarea, se ve que en grandes regiones del eje no lleva indicaciones de tolerancia, ya hemos dicho eso, debido a que no es necesario hacerlo, lo cual abarata el costo de fabricación. Sistema de ayuda de ajustes recomendados, calidades de fabricación, serán determinadas exclusivamente de acuerdo con el cuadro 2.5. Ya hemos visto el cuadro 2.5, utilización de diferentes calidades de clases de fabricación. Según el cuadro, habrán 3 rubros: fabricación de máquinas y herramientas, en cuyo caso se elegirán calidades 7 para el agujero y 6 para el eje. B, fabricación de maquinaria y equipo industrial y de equipos de uso doméstico, en que se preferirá la calidad 8 para el eje y 9 para el agujero. C, fabricación de estructuras metálicas y maquinaria y equipo para agricultura y minería, que requiere menor precisión con calidades 10 y 11 para ambas piezas. B, entonces A, calidades de fabricación. B, sistemas A o CEU a ser utilizados se elegirá de acuerdo a las razones establecidas en el texto, páginas 93, 94 y 95. Y en este cuadernillo, páginas 4, 5 y 6, para optar por SAO o por CEU. El asiento en cuestión se elegirá de acuerdo a los cuadros siguientes: cuadros 2.9 y 2.10 del texto, páginas 99 y 100.
que se reproducen aquí, están en pequeñito, los pueden ver ya en más. Aquí los tipos de ajuste pueden ser ajustes con juego móvil, ajustes móviles con juego móvil, ajustes indeterminados y ajustes fijos a presión. Entonces tienen diferentes nombres, hay 3, 6, 7. Libre holgado, cuando hay mucha diferencia de tamaño entre el agujero y el eje, se llaman libre holgado. Dice piezas en cuyo funcionamiento se requieran fácil alineamiento, ¿no? Las piezas requieren, va a haber deformación, entonces requieren alinearse fácilmente. O que sufran dilatación en el trabajo. Entonces, para eso puede elegirse un libre holgado para que no haya problemas de que como el eje se puso chueco, entonces ahora ya no es libre, ya no es móvil, sino que va queriendo pararse todo el tiempo, no. Entonces, libre holgado. Giratorio, piezas que giran o se deslizan con lubricación. Entonces, esto ya es una cosa más de máquina, digamos, ¿no? Ajustes con juego móvil deslizante. Piezas que deslizan o giran con gran precisión. Por ejemplo, anillos de rodamiento. Entonces, esto ya son máquinas más finas, digamos, ¿no? Ajuste indeterminado puede ir desde el deslizante justo hasta el forzado ligero, ¿no? Poquito forzado o deslizante justo, deslizante, ¿no? No alcanza a ser con juegos justo deslizante o no alcanza a ser fijo, pero es forzado ligero. Está entre medio el ajuste indeterminado. Dice encajes fijos de precisión. Los asientos fijos de precisión, órganos lubricados deslizables también. Ejemplo, piñones, guías, etcétera, pueden venir en esta calidad de justo deslizante o forzado ligero. Y los adultos a presión pueden ser, fíjense, con un martillo pequeñito, martillo de esos que era de cobre, puede ser con un combo más o menos grande, también de cobre pero grande, porque ahí está forzado duro, es forzado ligero, forzado medio, forzado duro. Y aquí con una prensa. Entonces, forzado muy duro a presión. Vamos a ver qué dice el forzado medio. Órganos que no necesitan frecuentes desmontajes. Se montan una vez y poleas, engranajes, etcétera, no se están desmontando todo el tiempo, ¿no? Alguna vez para hacer el overhaul de la máquina, si no, no. Forzado duro, órganos posibles de desmontar y desmontar sin dañar las piezas. Este es el forzado duro. Y el forzado muy duro a presión dice piezas imposibles de ser desmontadas sin deterioro. O sea que si queremos desmontar esto, hay que botarlo y poner un nuevo asiento. Las dos piezas nuevas. Porque lo que quedó es inservible. ¿Ya? Pero es el que es verdaderamente muy duro y a presión. Si nosotros necesitamos estar seguros de que no se va a mover, de que no va a girar, entonces podría ser que usemos este. Pero hay que tener en cuenta esto. Todos estos asientos, desde el libre holgado hasta el muy duro a presión, pueden fabricarse en distintas calidades. Calidad de precisión, calidad de fino, calidad de esmerado y calidad de poco esmerado. Es decir, aquí el libre holgado no se fabrica en calidad de precisión porque es mucho la precisión, pero puede fabricarse en calidad fino, esmerado o poco esmerado. Pero precisión sería muy caro, demasiado precisión para un asiento de este tipo. El giratorio, que es piezas que giran o deslizan con lubricación, se puede fabricar en todas las calidades, de precisión,
fino, esmerado y poco esmerado. Este cuadro tiene relación con el cuadro que sigue. Entonces yo al cuadro que sigue le he puesto a la derecha estas mismas expresiones, ¿no? Para que se pueda relacionar el uno con el otro. Entonces, precisión 6, fijo 7, esmerado 3, poco esmerado 2. Se puede hacer en todas las calidades. El deslizante también. Piezas que deslizan o giran a gran precisión, mayor calidad. O puede hacerse en todas estas calidades de calidad de precisión, fino, esmerado o poco esmerado. El deslizante junto con el deslizante justo con el forzado ligero ya no se puede hacer en poco esmerado, pero sí en esmerado, en fino y en precisión. Forzado medio y forzado duro y forzado muy forzado solamente pueden hacerse en precisión y fino. O sea que son más difíciles de fabricar que estos otros. Este puede hacerse sin muchos aspectos, digamos, ¿no? Sin mucha, pero estos otros se pueden hacerse en cualquier precisión, mientras más precisos, más costosos, ¿no? Y más difíciles de lograr. Y estos más fáciles de lograr, porque tienen menos precisión. Entonces, dice, muestra los 3 tipos de asientos móviles determinados y a presión, fijos, en diversos grados y calidades. El asiento móvil puede tener grandes juegos o no, libre holgado, giratorio y deslizante. Los ejemplos de aplicación en la parte de abajo indican cuándo habría que elegir cada uno. Desde luego, al desplazarnos hacia la derecha o hacia arriba, elegimos conjuntos que son más precisos, pero también más costosos. El ajuste indeterminado puede ir de deslizante justo a forzado ligero, el del medio, que se suele seleccionar para encajes fijos de precisión y también órganos de máquinas lubricados deslizables, no que giran, pero deslizables. Los ajustes fijos a presión van de forzado medio a forzado duro y muy duro a presión. Estos últimos, como muestran las ilustraciones, necesitan una gran presión para el montaje y ya no pueden ser desmontados sin daño total, deberán ser cambiados. Muchas veces hay que también, hemos visto en el examen, muchas veces se necesita un enfriamiento o calefacción de una de las partes para poder hacer un montado muy duro, por ejemplo, a presión, ¿no? De manera que el eje, por ejemplo, se mete a hidrógeno líquido o algo así para que se enfríe y se vuelva más pequeño. Entonces, una vez que está así, se monta, se hace el montaje y entonces después se deja que el conjunto tome la temperatura normal, media del conjunto. Y entonces no hay problema para hacer el montaje. O al revés, por ejemplo, si el eje se mantiene a temperatura normal, puede ser que el agujero necesite calentamiento por ejemplo, como se llama en aceite. Se lo calienta en aceite hasta una cierta temperatura y como se hace más grande, entonces se puede hacer sin mucha presión hacer el montaje, ¿no? Entonces eso puede ocurrir. La columna de la izquierda indica que los diversos tipos de asientos pueden ser fabricados en diversas calidades de fabricación. A cada uno se le ha dado una abreviatura, precisión, fino, esmerado, poco esmerado. Esas abreviaturas enlazan este cuadro con el siguiente, cuadro 210, con el propósito de concluir la selección. Aquí, como es muy largo este cuadro, entonces he puesto franjas claras y oscuras. Aquí viene el grado del ajuste de precisión, fino, esmerado y poco esmerado. Ya hemos visto calidades superficiales, aquí también debería venir. Sistema, todos los asientos pueden hacerse en sistema agujero único o en eje único.
Si es agujero único, el agujero va a ser un H6 y el eje, dependiendo de lo que queramos lograr, si es eje único, el eje va a ser H5 y el agujero, la posición va a ser de calidad 6, pero distintas posiciones de tolerancia para lograr distintas cosas. Entonces, aquí vienen del otro lado, viene precisión 1. Precisión 1 era este de aquí, el único precisión 1. Después viene precisión 2, precisión 3, fino 1, fino 2, fino 3, así. Vamos a mirar aquí presión 1, presión 2, presión 3, presión 4, 5 y 6. Presión 1, montaje por dilatación, mire, o contracción. No necesitan seguro contragiro. Forzado, muy duro. Pero esto dice, ¿no es cierto? Vamos a dilatar el agujero o vamos a contraer el eje. Una de las dos cosas para poderlo montar. Eso es a presión, asiento a presión. Segundo, un forzado duro, piezas montadas o desmontadas a presión. Necesitan seguro contra giro, o sea que estas ya no son tan duras. Entonces, si hay una solicitud, una solicitación exterior que tiende a hacerlo girar, probablemente van a girar y por tanto entonces hay que ponerles un seguro contra giro. Eso se llama una chaveta, ¿no? Entonces estos ya necesitan chaveta. El forzado, piezas que han de montarse o desmontarse con gran esfuerzo. Medio, necesitan seguro contra giro o deslizamiento. Forzado, montaje o desmontaje sin gran esfuerzo, ligero, deslizante y giratorio. Fíjense que aquí también, para ya que estamos en esto, eh, se puede hacer calentamiento, por ejemplo, por un órgano o con un horno de inducción. Se puede hacer calentamiento con un horno de inducción de manera que se suelten las piezas también. Es probable. Se usa para eso el horno de inducción. Calidad fino también. Tal fino 1, fino 2, fino 3. Montaje forzado muy duro. Montaje por dilatación o contracción. No necesita seguro contraído. El fino 2, montaje por dilatación o contracción. No necesita seguro contraído. Fino 3, montaje o desmontado a presión. Necesita seguro contraído. Forzado junto con este, necesita seguro contragiro y deslizamiento. Fino 4. Fino 5, montaje y desmontaje sin gran esfuerzo, con mazo de madera. Entonces, con un mazo de madera hay que pegarle para hacer el montaje. Necesita seguro contra giro y deslizamiento. Deslizante en piezas lubricadas, deslizamiento a mano. O sea que esta se puede montar a mano. Se pueden deslizar a mano, probar si está bien. En piezas lubricadas tiene juego apreciable, fino 7. Piezas lubricadas, más juego que el anterior. En piezas lubricadas, mayor juego, muy apreciable. Piezas, el esmerado, lo mismo, tiene esmerado 1, piezas que se han de montar y desmontar con facilidad, piezas que deben montarse sin esfuerzo y que deben desplazarse en su funcionamiento, o sea que van a ser deslizantes. Piezas móviles con juego desde perceptible a amplio, piezas móviles con juego muy amplio, esmerado 4, montaje fácil de gran tolerancia y con pequeño juego, poco esmerado, a este poco esmerado es día de abajo, ¿no? Aquí se fue esta línea roja, te uno arriba. Poco esmerado 1, montaje fácil, de gran tolerancia y con pequeño juego. Poco esmerado 2, piezas móviles con gran tolerancia y juego no excesivo. Piezas con gran tolerancia y juego. Piezas móviles con gran tolerancia y mucho juego. Es el cuadro número 210 que pueden ver también aquí en esta
Pues de ajustes aquí viene el 1, ¿no? Ahí. Aquí está más grande, lo pueden ver también. Después, ¿no? Más, aquí hay más sensación de cómo se arman, con la prensa, con un mazo, etcétera. Y aquí está entonces la especificación del cuadro 210, con las especificaciones aquí a los lados, presión 1, 2, 3, etcétera. Ya, entonces, eso sería aquí. Del cuadro 2.9 se ve que los asientos más difíciles de fabricar son los asientos fijos a presión, que solo se fabrica en calidades de precisión y fina. El montaje de los del último grado se realiza con calentamiento del agujero en aceite o en horno de inducción, o alternativamente enfriamiento del eje, por ejemplo, de nitrógeno líquido o hidrógeno, que sé. Aquí, entonces, cuando está desmontado, nosotros podemos calentar el agujero en el horno de inducción, metemos al horno de inducción, o sea, en unos segundos, en 1 o 2 minutos ya está caliente a la temperatura que necesitamos, que tampoco puede ser mucho, ¿no es cierto? 30, 40, 50 grados máximo. Eso se puede graduar muy bien en el horno de inducción. Y entonces, una vez que ha calentado, ya juntamos las dos partes y se hace el montaje. Ejemplos. Se necesita especificar un asiento giratorio con lubricación de cota nominal 30, que es parte de la cadena cinemática de un equipo industrial. A. Elija el sistema de ajustes apropiado. B. Elija también la calidad de fabricación. C. Elija la posición de las tolerancias del agujero del eje. D. Solamente enumere los procesos de fabricación que se usarán en ambas piezas e indique si se preferirá comprar hecha alguna de ellas o serán en el taller. Justifique las decisiones que tome apoyándose en recomendaciones ISO y demás información. Entonces, esta es solución, dice, se elige sistema SAO, porque encaja mejor con la industria en general. Este es un equipo industrial. Entonces, si fuera algo especial, sabríamos, nos lo habrían dicho nosotros, entonces vamos a escoger el sistema de agujero único. Encaja mejor con la industria en general que usa ese sistema. B. Se elige calidades de fabricación 8 o 9 porque dice que va a estar destinado a un equipo industrial. O sea que las calidades del cuadro donde hacemos esta elección serían 6 y 7 si va a estar destinado a una máquina herramienta. 8 y 9 si va a estar destinado a un equipo industrial, ¿no? Entonces 8 y 9 sería en este caso. Utilizados para fabricar este tipo de maquinaria y equipo son el cuadro 2.5. Hay que mirar el cuadro 2.5. Y entonces, de acuerdo con esto, necesitamos un asiento giratorio. Vemos aquí, 2.5, giratorio. Podemos elegir todas estas calidades. Precisión 6, fino 7, esmerado 3 y poco esmerado 2. Podemos ver eso y lo confrontamos con el otro. Aquí, precisión 6, nos tocaría precisión 6 en este caso. Precisión 6, aquí, giratorio. En piezas lubricadas con giro y deslizamiento que puede efectuarse a mano. Se puede hacer girar la pieza, el eje se puede hacer girar a mano. Precisión 6. El otro era giratorio, fino 7. En piezas lubricadas tiene juego apreciable. ¿Sí? Giratorio E8. Piezas móviles con juego desde perceptible amplio. Entonces estamos eligiendo aquí precisión 6. Como hemos elegido el agujero único sería H6, G5, ¿no?
H6, G5. El fino 7, el giratorio sería H7, G6. H7, G6. El esmerado giratorio sería el esmerado 3. Aquí dice H8, E9. H8, E9 y poco esmerado 2, H11, D11. Poco esmerado 2, H11, D11 en Sao. Así. Entonces, de todos estos, nosotros hemos dicho que vamos a elegir calidad de 8-9. Ponemos aquí, se elige calidad 8-9. Entonces se elige la 130 H8E9, que cumple estas condiciones que nos han dado arriba. Entonces, operaciones de fabricación. Para los agujeros hay que marcar el centro primero. Iniciar el agujero con broca de centros. Taladrado, hay que taladrar con varias brocas. Una de 6, por ejemplo, una de 12 y una de 28, 29. ¿No? Y después terminamos con alisado. El alisado termina en H8 de acuerdo con el cuadro. Vemos el cuadro correspondiente y eso sería, ¿no? Aquí tenemos los ejes, serían E9 elegido y por tanto tendríamos que marcar centro y marcar los centros y también agrandar los centros en forma de cono como con brocas centros. Y después tendríamos que cilindrar y el cilindrar se puede hacer en calidad de 7, 8, 9. Calidad 7 para hacer si hacemos un afinado y si hacemos solamente desbastado o semidesbastado 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya se ha hecho la 31 o 32 de la noche. Entonces lo dejamos aquí. Nos toca el ejemplo 2. Lo vemos en la próxima clase. Muy bien, entonces, miren, aquí hay solamente 17 personas, 16 personas, porque hay que descontarme a mí. Y el resto se ha ido. Incluso hay algunas que están jugando con un conejito, ahí veo yo, ¿no? En lugar de atender a la clase. Nicole. Bueno, pero por lo menos se quedó. Hay otra gente de los 96 que está en el curso. No sé para qué han elegido este curso, ¿no? Conmigo, porque podían también haber elegido otra cosa, porque parece que no tienen mayor deseo ni mayor interés en mirar lo que se está viendo aquí en este curso, en la parte teórica. Muy bien, entonces, jóvenes, nos vemos el viernes, tempranito. Hasta luego. Ojalá que el tiempo mejore y no Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.